yo creo que los gobiernos desde siempre han sabido que los que leemos sabemos ser libres acá en la cabeza. Tenemos un mundo libre totalmente y eso es lo que siempre van a querer quemar. Hola Hola, Silvia, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy contento, muy feliz de por fin poder conocerte. Bueno, yo desde el año pasado que leí El murmullo de las abejas, quedé enamorado de tu forma de escribir, de las historias que creas. Entonces, en serio, muchas gracias por darnos de tu tiempo el día de hoy. Quiero darte la bienvenida a todo el Club de Lectura. Todos estamos muy emocionados de conocerte desde que comenzamos el libro el 1 de marzo y pues al mismo tiempo estamos muy conmovidos por la historia de Ilse de Arno. Y pues, sí. ¿Cómo estás tú? Perdón. Muy feliz también de estar aquí, ya ves desde hace cuánto estamos hablando, esperando la fecha y se llegó y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por escoger mi libro, es un honor y estoy aquí encantada de ir a donde tú me indiques. Hay que empezar a platicar para aprovechar. Claro que sí. Igual, o sea, quiero presentarte una pequeña semblanza a todos ustedes, igual si no conocen bien a Sofía. Sofía estudió comunicación en la Universidad de Monterrey, ha escrito guiones para teatro local y desde el 2013 ha coordinado varios talleres de creación literaria. Qué padre, la verdad. En 2010 publicó su primera novela, Noche de Huracán, la cual tuvo su remake en el 2016 con el título Huracán. Su segunda novela, una joya, El murmullo de las abejas, se publicó en el 2015 en América Latina y España y más recientemente en Alemania, Estados Unidos y Suecia, si no me equivoco. Peregrino salió en abril del 2018, la cual también ya fue traducida al inglés con el título de Tears of Amber. Y pues por su trabajo ha estado en las listas de las novelas más vendidas de México. También fue incluida en la lista de la revista Quién como una de las 31 mujeres más influyentes de México. En serio, te felicito por todos los logros obtenidos. Qué alegría saber que tus historias están siendo traducidas. ¿Cómo te sentiste al saber que no solo se traducirían al inglés, sino a otros idiomas? Fíjate que es algo, sí es muy importante esto, no es fácil. Tenemos que recalcarlo. Hace 7 años, cuando yo llegué con mi editorial, que les gustó El murmullo de las abejas y que me dijo mi editora, a mí me gusta mucho, y le dije, bueno, ¿y cuándo las traducciones? ¿Y cuándo mandamos la novela a España y a Argentina? Yo la quería ver en todos lados, ¿verdad? Y me dice, no, fíjate que eso es muy raro, muy raro nos toman las novelas mexicanas para publicar en otros lados. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no? O sea, yo sí veo mi novela en todos lados, le dije. Y me dice, pero es que tu novela además es muy regional. Y entonces, pues yo no sé si le va a gustar a México. Y pues sí depende de ver si pega, pues entonces ya hablas de otro proceso, ¿no? Le dije, mira, yo creo que la literatura es un viaje. Y si yo me fui a Suecia a la historia esta de la Girl with the Dragon Tattoo, y no puedo ni pronunciar los nombres de las calles, que hablan de todas las calles que hay por ahí, en Estocolmo, yo no sé dónde, ¿por qué no van a querer venir también a Linares? Los lectores lo que queremos es viajar. Entonces, a la vuelta de los años, con apoyo de la editorial que de repente empezó a ver que claro que sí podía seguir este camino, esta novela, que podía romper precisamente con las barreras incluso internas de México, de decir, no, es que no debe haber novelas que sucedan en el noreste, o sea, tenemos unas ciertas ideas también, y me da gusto ir rompiendo con todas esas, porque en todas mis novelas lo que busco es romper con el status quo. Entonces también me da gusto hacerlo en la realidad, y esto es parte de eso. Y sí, el primer idioma fue el inglés, y lo curioso es que de entre todos los idiomas es el más difícil, porque solo publican muchísimo, ¿verdad? Pero de lo que publican, solo el 3% viene de traducción. Entonces, ser parte de ese pequeño grupo, bueno, es una maravilla.
pero además dar con una editorial que precisamente quiere cambiar eso también. Entonces ha sido, ¿qué te voy a decir? Entrar por la puerta grande y luego ir a otras puertas que se abren ya con más suavidad. El Murmullo este año ya va a estar en 14 idiomas. Entonces sí, una pequeña historia regional del noreste de México. Bueno, hoy, hace un mes se publicó en Alemania, hace apenas un mes, y ya va en la 4ª reimpresión. Está en la lista de los más vendidos. Entonces, yo creo que los mexicanos podemos estar donde queramos. Solo hay que creerlo. Sí, no puedo imaginar el orgullo que sientes tú, tu familia, tus amigos. Igual nosotros como mexicanos nos sentimos tan felices de que historias mexicanas lleguen a otros países. Y como tú dices, cuando uno lee un libro acerca de otro país, lo único que quiere es visitarlo, conocerlo más. Y de esa forma tú haces que más países quieran conocer México. Y no nada más la parte estereotípica, ¿no? Sino lo más interno, cómo son las familias, cómo se manejan, cómo son sus emociones. Entonces, nuevamente, muchísimas felicidades por eso. 14 idiomas, son un montón. Pero volviendo a hablar de romper estereotipos, esta novela precisamente bueno, pero esta no es mexicana, ¿verdad? Esta novela la estoy contando porque precisamente también es una historia mexicana. Y rompe con esta idea de México, el estereotipo de México, que es un país que solo expulsa a gente. Y no, México es un país que tiene una historia mucho, mucho más rica que la pura conquista española, ¿no? A México ha seguido llegando gente y yo creo que vale la pena contar un México así. Que un México que también abre sus puertas, que también ofrece oportunidad a gente de otro lado a echar raíz aquí. Entonces esto es originalmente, haz de cuenta, la idea de que dije, ¿por qué voy a contar yo esta historia? Es una historia mexicana. Yo toda la historia estuve con las emociones a flor de piel. La segunda mitad no era más que lágrimas y momentos muy emotivos. Yo sigo sorprendido por toda esta nueva perspectiva que nos diste en este tipo de historias. Y pues para comenzar con algunas preguntas sobre la historia. Me intriga mucho saber que todo estuvo basado en una historia real. Y no solo en hecho en sí, sino que los personajes son reales. Y tuvimos una reunión intermedia hace unas semanas y alguien lo mencionó y para mí fue una sorpresa. Y al llegar a las últimas páginas me llenó de emoción saber que Ilse y Llanos sí existen. Me puse a investigar y descubrí que tú eres amiga de la hija de Ilse, ¿no? Y fue que gracias a ella te diste un poco la idea de escribir la novela, pero en sí me gustaría saber cómo llegó esa idea a tu mente y decir, voy a escribir la historia de Ilse y de Llanos. Sí, pues, ¿qué año sería? Yo ya estaba empezando a escribir El Murmullo de las Abejas, cuando esta amiga mía que nació en Alemania en 1960, ella es un poco mayor que yo, nació en Alemania en 1960, pero la trajeron sus papás acá en 1963. Ella y yo ya estamos cumpliendo ahorita 41 años de amistad, imagínate, o sea, es una larga amistad. Pero esto un poquito antes del 2010, 2009, 2010, empezando el 2010, yo nunca le había pedido su historia alemana. Nunca le había dicho, ¿y dónde estaban tus abuelos y tus papás durante la guerra? O sea, porque una pregunta que puede ser casual, pues también puede ser muy delicada, porque me podía sonar como tipo acusatoria, porque siempre son los malos de las películas, ¿no? Y entonces resulta que nunca se lo pregunté, pero un día, en unas hamburguesas, me platica esta escena de su mamá en una carreta desbocada abrazando a su hermanito, y ahí van, ¿verdad? Y a mí me impactó, porque jamás esta historia tan contada como es la Segunda Guerra Mundial, nunca la había sentido cercana, siempre ajena, lejana, hasta terminada, ¿no? Ya alguien cerró la llave y tiró la llave, ya se acabó, vamos a ver la película, ¿no? Y resulta que no, que vivía aquí, esa historia todavía cerca aquí, y que además eran prusianos, y que además se habían conocido todo lo que tuvieron que recorrer para llegar, la casualidad de llegar al mismo lugar, la casualidad de llegar vivos, y no nada más vivos del cuerpo, vivos del espíritu, ¿no? Y bueno, y después todas las casualidades subsecuentes y también casualidades que después
continúa, ¿no? Más adelante. Y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero contar esa historia. ¿Tú crees que tu mamá me quiera contar? Me dice, yo creo que sí. Y fuimos y muy generosamente confió Ilse en mí de que yo fuera a contar bien esta historia, porque el murmullo de las abejas apenas lo estaba escribiendo. Yo ya tenía Huracán, Noche de Huracán, en su primera encarnación, pero bueno, había sido una pequeña novela aquí, 1000 ejemplares aquí en Nuevo León, ¿no? Pero confiaron en mí. Pero yo pensé que yo iba a ser como Wonder Woman y que iba a poder hacer todo al mismo tiempo. Y resulta que no, o sea, yo ya estaba escribiendo El murmullo de las abejas, no fui capaz de seguir con Peregrinos y resulta que lo tuve que poner pues dejar guardado en el cajón. Y luego siguió Huracán y El murmullo implicó para mí mucho cambio de vida, muchos viajes, bueno, pues simplemente hablar, porque yo nunca, soy una comunicóloga que nunca se había atrevido a hablar, ¿no? Y entonces de repente, Fernanda familiar y gente así, y yo teniendo que hablar. Para mí fue una curva de aprendizaje súper difícil, pero me propuse, lo logré. Y entonces no pude escribir en ese proceso ya con la novela publicada El Murmullo, no pude seguir. Bueno, total hasta el 2017 vuelvo y en este tiempo hubo entrevistas con Ilse. Yo le dejé muy en claro, no soy historiadora, no soy biógrafa, soy novelista. Entonces esta novela es la que tú me estás inspirando. Porque bueno, Ilse era una abuela ya cuando me cuenta una historia de su infancia. Y todos sabemos cómo son los recuerdos de la infancia. Que después cuando decimos algo, alguien nos dice, claro que no, no fue así, ¿no? No sé si les ha pasado. Son incompletos los recuerdos de la infancia, son fantasiosos, pero además encima échenle el trauma. Entonces, en estos recuerdos de Ilse, que sí quiere contar, hay muchos huecos, porque luego su mamá ya nunca quiso volver a hablar con ella sobre el asunto, porque ella misma, pues bueno, borras lo que duele, ¿no? Y entonces así fue, y total que en el 2017 la editorial me dice, oye, ya queremos, si nos entregas la novela en octubre, esto era julio, si nos entregas la novela en octubre, la publicamos en abril del 18. Y les dije, ok, está muy bien. Pues ¿cuánto llevas? No, pues como 100 páginas. Y entonces escribí 540 páginas en 4 meses y medio y la entregué a tiempo, con 5 días de anticipación, de hecho. Y eso sí, con el cerebro partido en dos. O sea, esta intensidad de 16 horas diarias me llevó realmente a que la ficción invadiera mi vida, y estar en todo momento aquí en Monterrey en ese verano calientísimo, pensando en cómo sobreviviría yo, o sea, si viniera algo así. Entonces fue súper intenso el proceso, pero al final, llegar a ese final fue súper satisfactorio, porque yo quería mostrar en el camino de Arno e Ilse la conexión mexicana. Solo que yo sabía que naturalmente la historia tenía que terminar ahí, ¿no? Y me di y encontré la manera de sí meter a México en algo que de repente mientras escribía la novela intuí, ¿no? Que somos dos pueblos de leyendas, de mitologías, de supersticiones, el prusiano y el mexicano. Y siempre he creído que los cuentos nos hermanan, ¿no? Y entonces encontré la manera de hermanar y de arraigar a Arno y a Ilse aquí a través de esta idea de los cuentos. Y llegó Ilse, bueno, Ilse ha podido leer la novela, reaccionado a ella. Fue la primera que lo leyó, bueno, no en manuscrito no se la mostré, me mandó de la editorial, la editorial ya me mandó 2 ejemplares y corrí a darle uno de ellos. Y entonces fue la primera persona de cierto modo ajena a mi proceso que lo leyó, porque bueno, era parte de mi proceso también. Y le gustó mucho, fíjate que, pues sí, a mí me daba mucho
nervio porque en el tiempo, ella siguió creyendo que yo le iba a escribir el libro, pero ya estábamos hablando que salía. Empecé en el 2010 a hablar con ella, pero ya era el 18, ¿verdad? Pero creyó y fui a verla varias veces y de repente le mandaba a hacer preguntas vía mi amiga y así. Y resulta que yo tenía miedo porque en los huecos que ella dejó, yo me atreví a construir. Pero a partir de lo que yo intuía, por ejemplo, no, es que mi papá tenía la única moto de Prusia y entonces me llevaba a él, ¿verdad? Y entonces no me contó la escena esa donde van en la moto y así. Simplemente dije, yo tengo que recuperar el espíritu de esa relación y el espíritu de la relación con la madre, con la abuela, con los hermanos, con todo eso. Y entonces en esos huecos que ella deja, yo me meto a tejer lo que despierta en mí, ¿no? Pero también le dije, te voy a desaparecer parentela, porque estamos hablando de que son los 30 en Alemania, donde sea en el mundo. En ese entonces no había mucha, pues, cómo evitar el nacimiento de más niños y más niños. Entonces Ilse tenía tíos y tías y primos, o sea, tenía mucho más gente de la que yo puse aquí en esta novela. Y hubo un momento también, y después hablamos de esto, en que le dije, y voy a borrar a tu hermano, pero no lo borré. Y me imagino que, o sea, al tener una relación un poco más cerca, cuando escribías la historia, había una conexión más fuerte todavía con los protagonistas, cuando eran niños, porque, pues, intentar recrear lo que te había contado Ilse cuando era pequeña, ¿no te hizo a ti sentir un poco más esa conexión con ella? Claro que sí, más conexión, pero mucho más sentido de la responsabilidad, porque yo sabía que Ilse es una gran lectora y que lo iba a leer. Y yo entonces quería saber después ¿qué va a sentir? De hecho, le dije a mi amiga, por favor, no la dejes sola mientras lee, porque hay momentos muy dolorosos aquí. Es más, me parece que hasta los momentos gozosos podrían llegar a ser, pues, abrir viejas heridas, ¿no? Fíjate que al final lo que me dijo es, me encantó la novela, volví a sentir a mi papá y comprendí a mi mamá. Y entonces yo me autocolgué aquí una medalla, así que dice, good job, buen trabajo. Para ella se borró la frontera de lo que ella dijo y de lo que yo tejí, porque en el tejido estaba lo que yo había intuido. Y entonces me dice, entendí a mi mamá, por ejemplo, ella, esa escena en la carreta me lo cuenta ella, pero no me dice, nada más me dice, y después llegó mi mamá. Ella no me dice, y entonces mi mamá se sintió así. No, no, no. Ella no tiene la versión de la mamá, y es que así es la vida real. En la vida real estamos tan limitados a nuestra propia versión. La literatura, bueno, nos amplía. Y entonces me dio mucho gusto también regalarle a la pequeña Ilse como personaje, a su mamá como personaje, a su padre, a su perro, a todo este tejido muy cercano que tenía, como personajes de literatura, como eventos de literatura, y entonces ver esta perspectiva, pues, de una manera nueva, fresca, pero de modo que, bueno, al final la disfruto. Algo que me sorprendió, y desde el inicio vemos a estas dos familias llenas de esperanza, ¿no? Por las promesas de Hitler, y vemos cómo celebran su llegada al poder, y eso me encanta, porque se convirtió en una perspectiva que jamás había leído. Y como dices, en el tema de la Segunda Guerra Mundial hay 1.000.000 de libros, 1.000.000 de historias, pero siempre vemos alrededor del tema de los judíos y los campos de concentración. Y mi pregunta es, ¿en algún momento llegaste a pensar que el público encontraría difícil esa perspectiva o muy extraña? Sabía que era un riesgo bien grande, pero ya estoy acostumbrada a los riesgos, porque en Huracán también hay un riesgo de parecido en el sentido de voy a romper con las ideas que tenemos de ciertas cosas. En El Murmullo voy a romper con la idea que tenemos de la revolución y con ciertas figuras románticas de la revolución que tenemos. Y acá romper con que, ok, esto me lo tuve muy claro desde el principio. Dije, yo en ningún momento en El Murmullo, ni aquí, estoy tratando de borrar la narrativa que existe. No. Pero la narrativa que existe
está incompleta. Y entonces yo comprendí que lo que yo debía hacer era completar, que no se cuenta bien el Holocausto si no se cuenta bien la experiencia alemana, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué se cuenta así? Porque los que ganan cuentan la historia. Y entonces, además, nosotros aquí estamos en este hemisferio en el que, bueno, pues está Estados Unidos y nos llega todo de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiende a decir, y el héroe fui yo, ¿verdad? Además, me parece a mí natural, tienes que contar muy bien por qué gastaste tantas vidas, tanto dinero. Bueno, ok, ganaron. Y sí se ha dedicado la narrativa a contar la experiencia de los aliados, la experiencia de las víctimas comunes, ¿no? En el Holocausto todavía también algo de polacos, algo de, bueno, diversos víctimas, pero sabemos todo, cuántos eran, qué nombres, hay listas enteras de los judíos, son unos magos para mantener pues el testimonio, ¿no? Vivo. Sabemos que les inyectaban, que les hacían, donde los metían, como, bueno, todo. Y yo creo que todavía es una historia que todavía va a tener más cosas que contar, no lo dudo. Pero el chiste de recordar el Holocausto es porque piensan que no debe de suceder de nuevo. Pero si está incompleta la narrativa, ¿cómo vas a entender qué tan fácil fue que le sucediera? ¿Y cómo vas a reconocer cuando de repente surge de nuevo este tipo de líder, este tipo de movimiento, este tipo de violencia que siempre empieza verbal, ¿eh? Lo que yo descubrí aquí al escribir esta novela, y siempre dije, yo no sé si el lector entre a esta novela y diga, yo no puedo leer esto, o sea, me violenta que los alemanes sean buenos. Ahora resulta que queremos como reescribir la historia, y no era ese para nada mi intención. Mi intención era contar cómo esta pareja y familia que yo conozco aquí en Monterrey está tan llena de luz. Es una familia muy amorosa, una familia que se siente muy mexicana, una familia, o sea, muchas cosas buenas que yo digo, pero pasaron eso y les tocó Alemania. A ver, eran niños. Eran niños cuando ya nacieron, cuando Hitler cuando ya era canciller. Y ellos son los culpables. Y van a cargar con la culpabilidad todavía yo no sé cuántas generaciones, ¿verdad? Y sí, esto nunca hay que olvidarlo. Nada más que entonces esto se convirtió en un grito por la infancia en la guerra. Y un grito por los desplazados también. Porque hoy vemos como, o sea, es ir a hablar de aquellos, pero para hablar del presente también, ¿no? No valen más los niños con piel blanca que los de piel oscura de Siria o de África, o sea, toda infancia merece ser preservada, protegida, merece ser garantizada, la infancia, la inocencia, la pureza. Y entonces aquí nos vamos a el momento del nacimiento de Ilse. ¿Por qué? Porque creo que todos podemos redescubrir lo que significa la infancia y la luz y la energía que tiene y cómo deberíamos de haber protegido a esa Ilse o a cualquier niño en el mundo, ¿no? Entonces escribir esta historia fue sobre los alemanes, pero también fue sobre los mexicanos. A nosotros también se nos han desaparecido tierras debajo de nuestros pies, solo que todo lo tomamos más a la ligera, ¿no? Nos han movido varias veces los mapas, las líneas de los mapas, y tenemos perdida a esa gente que tuvo que huir también para que no los mataran en Texas o más allá, y sí los linchaban, pero no nos interesa, porque nuestra historia nada más se cuenta de manera muy simplista. Entonces todas mis novelas están muy conectadas, y en esta en particular el riesgo era muy grande, y lo que me consoló fue que mi editora, la que era en ese momento mi editora, es judía, y se lo di así con miedo y le dije, por favor, léelo,
porque yo nada más quiero que me digas que percibes que no estoy tratando de borrar el holocausto, porque luego ahora hay gente loca que dice la tierra es plana, las vacunas no jalan, y bueno, el holocausto no existe. Y yo no quería ser percibida así, solo que qué tan fácil fue. Y entonces también toda esta mirada a ese mundo es qué tan fácil fue. Y lo que yo me di cuenta, y espero que ustedes también, es que en realidad el primer bombardeo que comete ese gobierno nazi fue contra su propio pueblo. No de balas o de bombas, pero fue un bombardeo mediático increíble. Un bombardeo de ideas, un bombardeo de mensajeo, de odio y de miedo contra un único enemigo. Y vuelvo al pasado muy reciente del candidato en Estados Unidos que hizo exactamente lo mismo, nada más ahora cambió del enemigo en común. Y ahora éramos los mexicanos, ¿no? Y yo estaba escribiendo acá Peregrinos y yo, está siguiendo una fórmula. Está siguiendo una fórmula. ¿Y quién le está diciendo? Párale, o sea, ¿quién de todos los demás países de Europa, Israel inclusive, quién le dijo, así empieza, párale ya? O sea, era como para sonar una campana en el mundo, para parar ese hombre antes de seguir hablando, porque al rato pues estaban los niños en las jaulas. Y me parece a mí muy duro, y me parece entonces que aún los mismos actores de esa guerra les quedan piezas sin entender, y me parece a mí importante entender todos los puntos de vista. Claro, no, y como has dicho tú antes, la historia nos sigue, nos persigue, no podemos abandonarla. Entonces, si no comprendemos, si no aprendemos, estamos destinados a cometer los mismos errores. Y ahorita estabas comentando acerca de las perspectivas infantiles y justo pues muchas partes de la historia están narradas por Ilse, por Arno, y estaba seguro que precisamente por eso las emociones me van a tratar de salir, ¿no? Porque cuando recibimos una perspectiva más infantil podemos conectar más con nuestro niño interior y empatizar con esos personajes. Y bueno, la inocencia de un niño y confusión acerca de pues, todo lo que sucede alrededor me parece una excelente forma de poder mostrar cómo somos los niños y cómo podemos reaccionar emocionalmente. Incluso el poder empatizar más con la desesperación de los padres, como tú dices, al saber que sus hijos ya perdieron su infancia y al mismo tiempo perder su personalidad a través de la guerra, ¿no? Porque al final pues ya no eran los mismos. Y te quería preguntar, tú como madre, ¿te ayudó a ti a escribir ese libro, poder conectar más con los personajes adultos y cómo reaccionan con la pérdida de la infancia de sus hijos? Fíjate que sí es esto muy importante lo que dices, porque lo que yo quería era no nada más ir a ver niños, sino sentir los niños de nuevo, ¿sí? Y a lo mejor esta es una niña que está en Prusia, pero sentir que nosotros vivimos lo mismo. No nada más a través de Ilse sí estamos con ella, pero no. Yo también yo también me acuerdo cuando jugaba con la muñeca, cuando no le hacía caso. Bueno, todas estas pequeñísimas cosas que creo que hermanan a toda la infancia de la humanidad, ¿no? El idioma que hablo. Y eso yo quería. Y sí, fíjate que yo me sentí niña y eso a mí me gusta mucho. Es que es el superpoder que tenemos los lectores. Esto de dejar el cuerpo atrás, viajar a otras tierras, a otros tiempos, a otros cuerpos. Y entonces como escritora, pues la experiencia es todavía más profunda. Esa inversión tiene que ser mucho más profunda, pienso yo, porque viene de alguien que siempre le ha gustado tener estas personalidades múltiples en la ficción, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, ahí está el niño, pero no nada más lo miro, me convierto en el niño. Y me convierto en la madre, y me convierto en... Y entonces, fíjate, esto de los niños y los padres, estas cosas no se sienten en las películas. Estas cosas en casi todos los libros de guerra o así, ya, pues quizá no se perciben tanto. Pero la angustia de las madres, por ejemplo, después me perseguía muchísimo, pero a nivel macro, porque no era nada más banda o éter,
era Beatriz del Murmullo de las Abejas también, y eran las madres de aquí mexicanas de todos esos niños que se les desaparecen y se pierden. Y entonces lo que comprendí es que también todos los niños del mundo tienen derecho a que se les protegiera la infancia, pero también todas las madres del mundo tendrían derecho a que les protegieran su entorno, ¿no? Y que no es así, porque surge la guerra, pero la historia nunca mira a las madres, solo mira la guerra, y tradicionalmente esto es posible que esté cambiando de aquí al futuro, no lo sé, pero por lo general las mujeres no son las que van a la guerra, y entonces la historia nunca mira a las mujeres, porque pues, ¿qué chiste tiene? Al final de la guerra, recoger los pedazos de la familia y reconstruirla, y hacer que continúe el siguiente. Esta es lo que la historia siempre ha ignorado, el papel de las mujeres. Esa es la de la reconstrucción de una familia y por ende de un país. Y entonces sí fue descubrir la valentía de las madres contra quizá el impulso natural de decir yo no puedo. Bueno, pues puedes por los hijos, ¿no? Entonces eso fue súper esclarecedor. Ese es me parece a mí cómo le ha fallado la historia a las mujeres. Y yo, bueno, también eso tienen en común mis novelas, que aunque no sean el personaje principal necesariamente, las mujeres tienen un peso muy claro, una participación muy clara, y ya no dejo yo que también pasen por desapercibido. Claro, no, y gracias a eso considero yo, por eso es tu voz tan relevante hoy en día, porque le das esa voz a personajes femeninos que estuvieron en la sombra por mucho tiempo, y justamente en este libro, pues como tú dices, vemos la valentía, las ganas de hacer lo que sea porque tus hijos estén bien, y hay un momento sobre todo bastante emocional donde la mamá no sabe qué está sucediendo, y es el momento que a todos nos impactó, la escena del bombardeo donde están Irmgard e Ilse, y ese capítulo tiene una narrativa demasiado poderosa. Y de hecho en nuestra sesión intermedia un chico, Efraín, nos comentó que decidió buscar el sonido de la alarma y escucharlo mientras leía la evacuación, ¿no? De todo esto. Ay, eso no lo he No, hecho. lo compartí en el grupo de Facebook y suena impactante. O sea, yo lo escuché en las bocinas de mi computadora, no me imagino cómo se debe escuchar en las bocinas en la ciudad. Y te quería preguntar, ¿cómo te sentiste al terminar de escribir esa escena, al mostrarnos a Ilse cubierta de polvo y llena de tantas culpas tan irrelevantes para el momento? Fíjate que ese es algo que sí pasó Ilse e Irmgard en Schneidermühl, un poquito desfasada del tiempo. Y pues lo cuenta muy, muy poco, o sea, de repente me desperté y la alarma, y vístete y córrele, y y ya, ¿verdad? ¿Y qué te iba a decir? Resulta que no, o sea, es que no es nada más así, no debe de nada más quedar en anécdota. Las anécdotas, sí, así es como estamos preparados para contar las cosas, pero de cierto modo las anécdotas mantienen al escucha, o al que la lee, la escucha, las anécdotas de los abuelos, las anécdotas que sean, pues como alejado, o sea, no las estamos viviendo, ¿no? Por lo general así son. Aquí había páginas en blanco y yo quería vivir con ella, pero resulta que ya para entonces yo la quiero mucho. Y yo sé que pasó por eso, y lo que sucede es que le di recursos para que no fuera tanto horror para ella ir corriendo. O sea, el recurso de yo no sé si les ha pasado a todos, digo, cuando llega un susto y que lo único que se nos ocurre algo muy banal, pero es como un recurso de protección, ¿no? De autopreservación,
Y resulta que Ilse, bueno, y no raspe los zapatos, no raspe los zapatos, no raspe los zapatos. Y después decir, y enseña el fondo al final, ¿no? Porque eso es cierto. Al final me dice Ilse. Y de repente me doy cuenta que encima traigo el fondo y no el delantal. Pero pues, imagínate en esa emergencia, ¿no? Pero, sí, es que pasa por ella, pero no deja de ser una niña. Pasa por eso, pero luego la infancia a veces no mide exactamente todo. Y entonces yo en todo momento no puedo perder de vista que soy Ilse corriendo por ahí, y realmente no es que yo vea a Ilse así como en una película, no, yo veo lo que ve Ilse. Y yo quería poner eso, plasmar eso, y al mismo tiempo protegerla un poquito. Y entonces, bueno, pues el Padre Nuestro, pero resulta que el Padre Nuestro ya tiene un contrincante, ¿no? Así fue, así se construyó esta historia, porque todas las oraciones, cancioncitas, cuentos, todo este tipo de cosas que hay aquí, lecciones de matemáticas o de civismo, de lo que sea que hay aquí, todas son reales. Ahorita vamos a empezar con preguntas de los chicos, que hay muchísimas cosas que queremos preguntarte. Entonces, si quiere, vamos a empezar con Carolina Mancha. Caro, cuenta tu pregunta. Oye, Sofía, una pregunta, la pregunta del millón. ¿Janus existe? ¿Es fantasía? Y si es fantasía, ¿de dónde es la inspiración? Y si no es fantasía, ¿qué fue lo que te platicaron? Ok, Janus es una construcción de varios elementos. Es en ciertos elementos de verdad, pero la mayoría de la creación, ¿no? Ilse me platicó que en su granja el gobierno un día les manda esclavos polacos, o sea, trabajadores trabajos forzosos, ¿no? Uh-huh. Y resulta que además me platicó que ella siempre se le escapaba a la mamá porque le gustaba mucho ver cómo los polacos de la granja hacían estas figuras en el trigo cuando lo volteaban. Okay. Y que le encantaba ver lo que hacían flores y el sol y cosas así. También me platicó que cuando ya tienen que huir, el papá no iba a poder solo conducir la carreta y entonces se trae a uno de los muchachos polacos a que lo ayude. Y entonces yo le pregunté al final de todo qué fue del polaco, en qué terminó. O sea, como buena novelista me gusta el principio, el desarrollo y el final, ¿verdad? Y me dice, no, nomás de repente un día ya no estaba. Janus, entonces, como pueden ver, no es necesariamente un solo personaje en la vida de Ilse, es esto que le tocó vivir a ella, lo que ella atestiguó en los polacos, que a mí me llamó mucho la atención, al estilo El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Bueno, cada quien hace de su esclavitud o de su prisión lo que sea, ¿no? Lo que desee. Depende de tu actitud. Y esto me llamó muchísimo la atención y en parte también le dije a Ilse, oye, te voy a desaparecer personajes, pero voy a aparecer otros. Y entonces este es un aparecido de esos, pero que guarda estos mismos elementos. Solo que yo quería saber, así como lo que yo quería saber de Arno y Ilse es cómo se logra sobrevivir todavía con el espíritu vivo. Yo quiero saber cómo llega alguien a esa esclavitud, a esa prisión, todavía con el espíritu vivo. O sea, ¿qué te ha pasado para decir, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda aquí? Y entonces, por eso empiezo yo por el centro de la vida de Janus, pero luego me fui al principio, pasé por el centro y me voy al final, ¿no? Y entonces en esto, pues todo el desarrollo de un personaje que desde el principio, pues un personaje que aunque ya es un poco mayor, sigue aferrado a su infancia y sigue aferrado a su pureza. Entonces Arno, Ilse y Janus son niños,
solo que Janus ya un poquito de manera artificial, porque todavía él se aferraba a lo que le había dado alegría en su infancia. Y luego las figuras en el trigo pues se hacen cuentos, porque como les decía hace rato, yo creo que la literatura, los cuentos, borran todas las fronteras de los idiomas, de las culturas y todo. Por eso nosotros aquí contamos el cuento de la Caperucita, que es de por aquella región, ¿no? Se borran todas las fronteras, pues de género, de edad, de idioma, porque Janus no hablaba alemán al principio, pero también la frontera de la enemistad. Entonces, a través de los cuentos, descubrir cómo se puede hasta diluir esta enemistad que hay entre alemanes y polacos, etcétera. Entonces, fue un personaje que para mí fue fascinante, porque además se convirtió en un elemento que le vino a dar el toque fantástico un poquito aquí a esta novela, porque él vive de los cuentos, y que además, ya para el final también, él que no es precisamente la persona más normal de este mundo, pues ya también él medio que se define un poquito a través de las figuras de los cuentos y los lobos y él el gigante y así, que también es otra casualidad con el murmullo, porque en el murmullo hay coyotes y acá hay lobos, pero era inevitable porque todo en el imaginario nazi está lleno de lobos. Y es que los cuentos de los lobos son de allá, entonces no puedes separarte, aunque seas el líder no sé qué, y no puedes separarte de las historias que te contaron en la infancia. Esas son las que te marcan para siempre. Y me encantó descubrirlo aquí, no nada más a través de alguien joven, un polaco que se trae los cuentos, pero también descubrirlo en Hitler y sus secuaces, ¿no? Entonces, y cómo estos cuentos vienen de la Polonia que estaba pegada a Rusia y que también se comparten bueno, ahora me están hablando hasta de Lituania, que cómo cede la reina Jurata. Y que si tiene también, que si existe también acá en México eso de la reina Jurata. Y no, bueno, yo fui a investigarlo, pero percibí como un cuento así, o como un cuento de un dragón, solo que se quedó conmigo más el de Jurata. ¿Cómo puede definir una vida? Peregrinos y el murmullo, y sin hacer spoiler a los que no lo han leído porque es una maravilla de libro. ¿Freddy tiene algo que ver o tiene alguna conexión con Simonopio? Pues ese es el hermano que yo quería borrar, porque yo ya estaba escribiendo El murmullo de las abejas cuando hablé con Ilse por primera vez. Me dice, y entonces primero mi hermana y luego yo, y luego nace mi hermano pero con labio leporino, como dice Ilse. Y le dije, oye, tal vez borro familia, porque dije, ¿cómo voy a contar 2 novelas seguidas con niños con labio leporino cuando, pues yo no sé cuántos niños con labio leporino hay en la literatura universal de la historia, ¿no? Y dije, ¿cómo voy a escribir 2 niños seguidos así? Pero eso me sirvió el plazo que tuvo que pasar para que yo ya pudiera retomar Peregrino. Creo que me sirvió para evolucionar como ser humano y como escritora también. Y decir, si yo, lo que me llama la atención originalmente de esta novela es, bueno, sí es escena, pero además, estas grandes casualidades, imagínense además, cuando me enteré de que Königsberg, Monterrey, etcétera, o sea, ¿cómo iba a cortar esta casualidad con mi propia vida? Con esta otra novela que estaba yo justo escribiendo, una novela, pues un gran riesgo, con un personaje deforme, mudo. Oye, los que no la han leído van a decir, no, ¿para qué voy a leerla? Es un personaje que sí funciona, en serio. Dice mucho sin decir nada. Resulta que dije, Simonopio me llevó a grandes cosas. Y es una gran casualidad. Tengo que ver a dónde me va a llevar este niño. Y fíjate, precisamente me llevó a comprender
de dónde emanaba todavía el espíritu vivo de Ilse al final de la guerra. Y es que les tocó a ellos quitarse el velo del fanatismo de los ojos cuando les nace un niño así y saben que si el gobierno lo ve, lo mata. Y entonces decir, oye, algo apesta aquí, ¿no? Y empezar a ver las cosas con más claridad y empezar a proteger lo que quieren ellos proteger, alejarse de lo que hace el gobierno y apreciar lo que se debe de apreciar, ¿no? El amor no ve defectos. Eso es algo que descubrí con Simonopio y que definitivamente se ve acá. Entonces Freddy me llevó a comprender que era el sostén de la no sé, de la cordura de esa familia. Y me encantó. No se convierte para nada en personaje principal, pero es súper importante, Freddy. ¿Qué novelas históricas igual a usted le gustan y la han inspirado o le inspiraron igual? Porque usted comentó igual que hubieron cosas que tuvo que llenar. Entonces, ¿cómo fue la investigación para llenar esos vacíos que Ilse no le pudo dar a usted? La investigación casi siempre así muy precisa, casi no es a través de otras novelas. De hecho, lo que menos tengo tiempo es de leer ficción cuando estoy investigando, porque la investigación que hago no es del tronco común, es cosas muy precisas. Por ejemplo, ahí van en el camino. A ver, ¿qué flashlight existe en la Segunda Guerra Mundial? Este tipo de cosas que son como muy específicas, y entonces sí me meto así en unos clavados en el internet y voy y busco, y fíjate, a veces me encuentro otras cosas que detonan la imaginación y entran cuando yo no las estaba buscando precisamente. Y por eso a mí me gusta escribir mientras investigo, investigar mientras escribo, porque de una gran pregunta pues sí voy y busco una respuesta y la respuesta detona la imaginación y luego la imaginación otra nueva pregunta, porque las preguntas, lo hermoso de las preguntas es que siempre de las preguntas, cuando sí estamos activamente buscando respuestas, es que las preguntas siempre nos van a llevar más allá o más profundo, ¿no? Y entonces, como yo no quiero dar aquí una lección de historia, más bien quiero saber qué se siente ser un personaje que vive un momento en la historia. Entonces son un poco inusuales las cosas que yo estoy poniendo aquí, como esto de las oraciones y este tipo de cosas que me fui encontrando porque las fui buscando bastante. Y ¿qué sucede? Que a mí siempre me ha gustado también leer novela histórica. Sí leí esas dos, de hecho conozco a Marcus Zusak. Cenamos en Guadalajara, les cuento que sí me emocioné. Le presenté su nueva novela, esta del El Puente de Clay. Sí se llama así en español, El Puente de Clay, ¿verdad? Sí. The Bridge of Clay. Y es muy, muy, muy agradable, la verdad. Y sí, a mí también me gustó mucho esa. Y bueno, pues muchas que hemos leído, pero además también yo creo, por ejemplo, que también me ha gustado estas muy antiguas, ya ella murió, es más, ni siquiera sé si es hombre o mujer, creo que es mujer, una autora que se llama Taylor Caldwell. ¿La han leído? Taylor Caldwell, bueno, ella, en español se siguen publicando sus libros, en inglés ya prácticamente no sé por qué, que acá han sido muy populares. Y yo empecé a leer esos como a los 11 años, como mis primeros libros medio ya pasando a la adultez, ¿no? De transición. Y eran unos libros muy, muy bien, también muy bien investigados. Y ahorita pues tengo 40 años de no leer a Taylor Caldwell, pero cómo te marcan los libros, ¿no? Cómo te marca lo que vas leyendo. Y mientras que no creo que yo siga su mismo estilo, lo que sí aprendí de ella es que de nada sirve otra lección de historia. Lo que tiene que ser es la historia viva, y eso es lo que me gusta. Justo hay una frase al final del libro, en la parte donde tú ya nos hablas,
de que dice que hay que vivir la historia a través de la literatura para recordarla de una mejor forma, porque a veces en la escuela pues no estamos tan atentos o no es una buena forma para aprenderlo, y con la literatura se aprende muchísimo más. La historia no está diseñada para enseñarse de manera efectiva, para que la recuerdes. La verdad es que está para que te sientas alejado y pases el examen y ya. Pero esto lo dice Rudyard Kipling y me encanta a mí también, porque creo absolutamente que es cierto, que si la historia nos la contaran en forma de cuento, nunca se nos olvidaría. Y mi pregunta es acerca de un personaje de que casi no se mira, pero es sobre la señora Stieglitz, que ella tiene que llegar hasta a quemar sus libros, a perder muchas cosas que eran de valor sentimental para la familia, que venían con un valor familiar a través de los años, con tal de poder sobrevivir, con tal de tener algo en su estómago. ¿Qué se sintió escribir? Fíjate que fue un personaje que fue un hallazgo que me fascinó. Empieza porque, pues, Carl, voy a ir a trabajar y se hace un personaje grande, que hasta vive más allá de su vida, ¿no? O sea, continúa siendo muy importante para la familia. Pero me encantó toda esta locura en realidad vivo en una pobreza, una noble pobreza, y luego descubrir con una casa llena de cosas baratas, ¿no? Y descubrir que no, que ahora son apreciadas, porque ahora el rico es el carnicero, y ahora el rico es el panadero, y ahora el rico es, bueno, el de la materia prima, ¿no? Y entonces, sí, esto es parte de la investigación histórica de, por ejemplo, después, más adelante, el tío de Ilse que cambia cubeta de patatas por candiles de cristal cortado y cosas así finísimas. Es algo que me contó Ilse, pero es algo que además sí encontré acá, que el carnicero era el rico. ¿Por qué? Porque en el modo de supervivencia nada importa más que sobrevivir. En el modo de supervivencia, los seres humanos nos vamos a nuestra más mínima expresión, que es ser vivo, y entonces buscamos vivir. Y el hambre, morir de hambre, es una muerte muy lenta y y es una tortura, ¿no? Y entonces, pues ella sí protegía mucho las formas y todo, pero iba vaciando todo lo que no se veía. Entonces me encantó ese personaje, porque ya está aquí en esta senilidad, pero al mismo tiempo funcional, que logra ella decir, me comí las joyas, ¿verdad? Y me encantó ese personaje, porque también hizo que Carl se enfrentara precisamente con este conflicto, porque Carl es un personaje que podríamos decir un buen hombre, ¿no? Pero es un buen hombre hasta que lo prueba la guerra, porque empieza a luchar contra el bien y el mal. O sea, él cree que él es hombre de bien, pero qué fácil es ser hombre de bien cuando no tienes ninguna necesidad, ¿no? Es cuando tienes necesidad que dices, pues sí, hay que comer caballo, sí hay que, o sea, acepto el abrigo y, ay, qué bueno que se murió con una balita que no sangró tanto, o lo que sea. Y entonces ya vemos que Carl está en proceso de destrucción, pero luego para Carl, al mismo tiempo, su conexión con su pasado son los muebles esos que siempre veía en casa de esta señora, y sabe que además tiene que ir a destruir, porque la dueña es la señora esta, y entonces en esa destrucción, pues también él está destruyendo sus sueños y su futuro, o sea, sus certezas. Pero además ella le cuenta lo valioso de que son todas estas baratijas que tiene por aquí, por allá, que él no hubiera sabido el valor, pero dice, pues de una gotita de ámbar logra sobrevivir, te dan carne para un mes o lo que sea. Pues dice, me gustaría no haber sabido, porque no sabía y no tenía entonces esa nueva lucha contra el bien y el mal. Entonces representa muchas cosas, y sin embargo después es la que salva a la familia, ¿no? Me encantó entonces
de viva y de muerta. Justo hay una frase en la página 320 que me encanta, que va acerca de todo esto, que dice: en un abrir de ojos, después de años de relativa paz en la guerra, después de una noche de fingida tranquilidad como cualquier otra, su vida se había reducido a eso, a la comprensión de que el único tesoro que vale la pena es la vida. Esa frase a mí me dejó impactado, porque sí, normalmente cuando estamos en la seguridad de nuestras casas, en la seguridad de nuestra vida, pues obviamente vemos lo material como tesoro, ¿no? Que el libro que me encanta, el libro que está autografiado, o no sé, mi celular, ¿no? O sea, son cosas que van llenándonos con emociones. Pero una vez que tenemos que vivir ese momento de supervivencia, lo único que importa es tu familia, tus amigos. Sí, exacto, la vida y las conexiones que importan. Aquí todos vamos a estar de acuerdo que los libros son, pues sí, los atesoramos y todo, pero a la hora de frío o no, en esta helada pasada en Texas, hubo gente que tuvo que quemar sus libros. O sea, porque no sobrevives la noche, ¿no? Porque se quedaron sin luz y quemaron libros. Y entonces sí fue también bien impactante por ese lado esa señora, y yo ponerla a quemar libros, pero sí fue una época en la que queman libros, y esto es otra cosa que los lectores tenemos que apreciar todos los días. Esto de quemar libros, no es que eran súper primitivos y quemaban libros como Torquemada. No, esto es algo que es cíclico, que vuelve a suceder, son de estas cosas que hay que estar pendientes. Hay mil maneras de quemar libros, ¿no? De quemar ideas, de quemar libros, yo creo que los gobiernos desde siempre han sabido que los que leemos sabemos ser libres acá en la cabeza. Tal vez nos esclavizan esos gobiernos a los pueblos, pero los que leemos acá tenemos un mundo libre totalmente, y eso es lo que siempre van a querer quemar, ¿no? La libertad de los lectores. Entonces, cada vez que agarremos un libro también hay que apreciar eso. Soy libre de que me guste o no, de que me convierta en esto o no. Bueno, ya veremos, ¿no? Pero soy libre. Y mientras no haya un gobierno que me diga qué es lo que puedo y debo leer, sigo siendo libre. Y sí, yo creo que eso sí hay que defenderlo. Has cautivado a muchas personas, me alegra de que lo sigas haciendo, y no solo en México, y comprendo ese sentimiento de que qué padre que estén llorando, porque entonces significa que hiciste un buen trabajo y que realmente transmitiste toda esa clase de emociones. Qué lindo perro, por cierto, tenía que decirlo. ¿Cómo se llama? Se llama Lilu Dallas Multipass. Okay. Es nombre fácil de recordar. Esta perrita y la otra escriben siempre conmigo, y cuando estaba escribiendo al Kaiser, pues la verdad sí les medía la piernita aquí. Qué mala, ¿verdad? Sirve de inspiración todo lo que nos rodea, eso es lo importante. Así es. Pues Sofía, con eso terminamos la sesión de preguntas del día de hoy, y nuevamente quiero agradecerte por el espacio que nos brindaste. Fue un placer, me encantó poder platicar contigo, poder conocerte después de tanto tiempo que quería conocerte, y pues simplemente no sabes cuál es mi emoción por poder compartir este espacio contigo, por poder compartir esta historia contigo, y estoy seguro que muy pronto voy a leer Huracán también para adentrarme en esa bellísima historia que estoy seguro que será. Y pues no sé si tú quieras decir algo para finalizar toda esta sesión. Sí, yo quiero agradecerte por abrir estos espacios, sobre todo que se me hace que estamos viviendo un año histórico también, en que estos espacios se vuelven doblemente importantes. Entonces, gracias a todos ustedes. Yo no sé si para ustedes, pero la lectura, para los que ya leyeron El Murmullo, la lectura para mí es el trácata, que me ha dado tanta motivación, pero también estas reuniones han sido para mí una motivación increíble en este momento en el que pues estamos tan separados, pero hemos descubierto la manera de encontrarnos. Y muchas gracias a todos, y esto no ha acabado. Sigan cuidándose, sigan lavándose las manos, sigan leyendo.
se me hace que es la mejor manera de cuidarnos. Nos quedamos en casa leyendo y se acabó el problema, ¿no? También a todos los que participaron en esta lectura, muchísimas gracias por conectarse, por participar, por expresarse. Yo sé que tal vez no todos pusieron pasar, pero estoy seguro que más adelante seguirán habiendo este tipo de espacios para que podamos aclarar todas las dudas que tengamos. Muchísimas gracias nuevamente, Sofía, y pues espero que estés muy bien. Igualmente, un abrazo a todos. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye. Hasta luego. Bye.